Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de un fenómeno que seguramente todos hemos notado y de hecho hemos experimentado al menos una vez. Y este efecto es conocido como el efecto Doppler. El efecto Doppler es este efecto que hace que, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo y se nos aproxima una ambulancia, el tono del sonido que emite la ambulancia no es el mismo que cuando la ambulancia se está alejando de nosotros, ¿sí? Noten ustedes que cuando la ambulancia se está acercando el sonido pareciera ser más agudo, mientras que cuando la ambulancia se aleja el sonido parece ser más grave. Y no es que la ambulancia esté cambiando el sonido con respecto a nuestra perspectiva, sino que es el efecto Doppler que cambia el tono de la ambulancia de acuerdo a la posición en la que nosotros estemos. ¿Sí? Vamos simplificando un poco este efecto para entenderlo de una mejor manera. Entonces, vamos a imaginar que estamos en un barco anclado en un mar que está, digamos, calmado, cuyas olas tienen un periodo de 3 segundos. Esto quiere decir que nosotros estamos en nuestro barco y cada 3 segundos vamos a estar experimentando este efecto de las olas, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros levantamos el ancla, eh, y decidimos que vamos a mover nuestro barco pero en dirección opuesta a donde vienen las olas, es decir, contracorriente, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a notar que la frecuencia a la cual las olas golpean al barco ha aumentado, ¿sí? Y bien, esto no significa que la distancia entre la cresta de las olas haya disminuido, sino que el barco está alcanzando antes la siguiente cresta de la ola. Y es por eso que la frecuencia de las olas parece aumentar cuando el barco se dirige contra corriente. Entonces vamos a fijar el tiempo igual con cero. Si nosotros tenemos un cronómetro, el cronómetro va a iniciar justo en la cresta de la ola. Cuando la cresta golpea al barco se tiene que la frecuencia es 1 entre el periodo. Esto quiere decir que va a ser 1 entre los 3 segundos que hay entre cada una de estas olas, entre las crestas de las olas, para ser específico. Y bien, la frecuencia a la cual las olas van a llegar a este barco va a ser de 3 Hz, 0.3 Hz o 0.3 ciclos por segundo. Aquí noten ustedes que estamos aproximando ya que 1 entre 3, bueno, se expresa como 0.33333, etc. Bien, entonces levantamos anclas, el barco navega a contracorriente y esto reduce el periodo. Entonces el periodo va a ser 3 menos esta reducción que esté dada por la velocidad a la cual el barco se acerca a la siguiente ola. Y la frecuencia, por supuesto, va a aumentar. Por otro lado, si el barco navega a favor de la corriente, estamos dejando que la siguiente ola nos alcance, pero nos estamos alejando de esa ola. Esto quiere decir que la frecuencia a la cual las olas van a golpear a nuestro barco va a disminuir, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la velocidad de las olas y aquí tenemos cierta velocidad del barco, ¿no? Aquí noten ustedes que el barco está navegando a favor de la corriente, que es hacia su derecha, y bien, esto significa que la frecuencia a la cual la cresta de las olas golpea al barco va a disminuir. Por otro lado, si el barco se dirige contracorriente, las olas van a golpear más rápido el barco, ya que, bueno, la frecuencia de las olas sigue siendo cada 3 segundos, pero el barco está alcanzando la siguiente ola, así que va a ser va a ser un tiempo menor al cual va a alcanzar la siguiente ola y por supuesto la frecuencia va a aumentar y en este caso, en el de arriba, va a disminuir la frecuencia que nosotros medimos de las olas. Bien,
Este fenómeno es conocido como el efecto Doppler y dado que el sonido en realidad son olas, son ondas de sonido, ocurre exactamente lo mismo y eso es lo que cambia el tono de la ambulancia cuando la ambulancia se acerca a nosotros con respecto a cuando se aleja. Bien, entonces si nosotros tenemos un punto de origen, digamos está la sirena de una ambulancia, emite ondas de sonido en un medio uniforme y genera ondas esféricas, ¿sí? De estas ondas esféricas ya estuvimos hablando los dos videos pasados, donde vimos cómo se formaba esta onda esférica de nuestro punto de origen o nuestra fuente de sonido. En este caso, me estoy imaginando una ambulancia, ¿no? Entonces, tomando la frecuencia F en el origen, cuando el observador se acerca al origen, la velocidad de las ondas es relativa al observador, ¿sí? Ya que nos estamos acercando, las ondas van a aumentar de velocidad. Esto quiere decir que la velocidad a la que nosotros o el observador percibe estas ondas la vamos a llamar V' y va a ser la velocidad propia de las ondas más la velocidad del observador. Bien, este caso es cuando el barco, es análogo a cuando el barco nada a contracorriente. Nosotros estamos acercándonos al punto de origen de esta fuente de sonido, de estas olas. Esto es, por ejemplo, que la ambulancia está detenida pero con su sirena prendida. Entonces, cuando nos aproximamos a esta ambulancia vamos a escuchar un sonido más agudo y de mayor frecuencia. Bien. Entonces, la longitud de onda en realidad no cambia, pero como no cambia ya que la sirena de la ambulancia está emitiendo estas ondas de manera constante, de manera periódica, ¿sí? Ok. Como la velocidad es delta por f, entonces la frecuencia f' escuchada por el espectador incrementa, ¿sí? Y eso hace que se escuche más agudo, ¿sí? Entonces la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces la frecuencia f', cuando nos estamos acercando al origen del sonido, incrementa, ya que lo que tenemos aquí es f' es la velocidad prima entre la longitud de onda. Nosotros tenemos que la velocidad prima es la velocidad a la que viajan estas ondas más la velocidad que tiene el observador, ¿sí? Entonces esto es igual a la velocidad de las ondas más la velocidad del observador entre la longitud de onda. Bien, entonces, como la longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia, tenemos lo siguiente. F', la frecuencia a la que nosotros como observadores escuchamos la sirena, es la velocidad de estas ondas más la velocidad del observador entre la velocidad de las ondas por la frecuencia. Bien, ahora supongamos que pasamos esta ambulancia y entonces ahora nos estamos alejando del origen de este sonido. ¿Qué va a suceder? Pues nos van a alcanzar las ondas porque estas viajan a la velocidad del sonido y típicamente en un vehículo no alcanzamos la velocidad del sonido, un vehículo terrestre. Entonces las ondas nos van a alcanzar, pero como nos estamos alejando les va a costar más trabajo alcanzarnos, ¿sí? Entonces si el observador, digamos que nosotros somos los observadores, se aleja del origen a la velocidad del origen a cierta velocidad de la onda con respecto al observador, la velocidad de la onda con respecto al observador va a disminuir. Repito, nos estamos alejando, la velocidad de la onda con respecto a nosotros va a disminuir y lo notamos al escuchar que la sirena como que baja su tono, se oye más grave. Bien, entonces como va a disminuir vamos a tener que es la velocidad a la cual están viajando las ondas menos la velocidad del observador. Esta es la velocidad prima, la velocidad a la que nosotros percibimos estas ondas como observadores. Entonces la frecuencia escuchada por el observador decrece, ¿sí? Va a ser una frecuencia más baja.
que usualmente lo percibimos como un sonido más grave. Ok, entonces la frecuencia F' es V, la velocidad a la cual viajan las ondas. En este caso, si es la sirena, bueno, va a ser la velocidad del sonido menos la velocidad del observador que nos estamos alejando. Y noten ustedes que la única diferencia es que aquí es una resta, mientras que cuando nos estábamos acercando era una suma. Ok, entonces menos la velocidad del observador entre la velocidad por la frecuencia. Esto quiere decir que nosotros podemos generalizar esta expresión independientemente si el observador se aleja o se acerca, determinando el símbolo de la velocidad del observador. ¿Sí? Entonces podemos llegar a una expresión general. Simplemente podemos decir que esta es la velocidad del observador y el signo de la velocidad del observador va a depender si el observador se está acercando, donde va a ser positivo, o se está alejando, donde esta velocidad va a ser negativa. Bien, pero nosotros estábamos hablando del caso donde nosotros estamos en el vehículo y la ambulancia se detiene. Por alguna razón permanece estática. Tal vez ya llegó a su destino, pero no apaga la sirena. Entonces, vamos a suponer ahora lo contrario. Vamos a suponer que nosotros estamos estáticos y es la ambulancia la que pasa frente a nosotros. Entonces, hay un momento donde la ambulancia se está acercando, ¿sí? Y noten ustedes que la longitud de onda, en este caso, sí cambia, ¿sí? El espectador permanece fijo, pero no es la misma longitud de onda para la persona a quien se está acercando la ambulancia que la persona de quien se está alejando la ambulancia, ¿sí? Entonces, la longitud de onda lambda prima, medida por la observadora, en este caso la observadora la vamos a llamar A, va a ser mayor que la longitud del origen, digamos, la ambulancia, ¿sí? Y incluso va a ser mayor la longitud de onda del origen a la medida por el observador B. ¿Por qué? Porque al estarse alejando, pues cada onda de sonido tiene que alcanzar al observador B, pero el origen se está alejando. Eso va a disminuir, por supuesto, la velocidad a la cual se propaga la onda y cambia la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda es más pequeña, es más grande en este caso. Bien, entonces, cada una de las vibraciones dura t, lo cual es el periodo. El origen se mueve una distancia, la cual es la velocidad del origen, ¿sí? Por el periodo, y esto va a ser igual a la velocidad del origen entre la frecuencia. Y la longitud de onda se acorta esa cantidad. Entonces tenemos que la longitud de onda prima es la longitud de onda original menos el cambio en la longitud de onda. ¿Sí? Esto es igual a la longitud de onda menos la velocidad del origen de la onda entre la frecuencia. Entonces la frecuencia medida por nuestra observadora A es la siguiente. Vamos a llamarla frecuencia prima o F', la cual es la velocidad a la cual viajan estas ondas entre lambda prima. Pero nosotros ya tenemos una expresión para lambda prima. Entonces esto es igual a la velocidad entre lambda, entre la longitud de onda, menos la velocidad de la fuente del sonido entre la frecuencia. Esto lo podemos simplificar y esto finalmente es la velocidad a la cual viajan las ondas, ¿sí? Que en el caso de la ambulancia pues es la velocidad del sonido, entre la velocidad del sonido entre la frecuencia menos la velocidad del origen, digamos la ambulancia, entre la frecuencia a la cual la sirena emite estas ondas.
¿sí? La sirena de la ambulancia. Y bien, esto simplificándolo es lo siguiente, esto es la velocidad a la cual viajan las ondas, digamos velocidad del sonido, entre la velocidad del sonido menos la velocidad del origen, la velocidad de la ambulancia, por la frecuencia. Entonces, el caso para nuestro observador B es análogo al caso anterior, ¿sí? Donde la fuente no se movía, sino nosotros éramos los que se movían. Noten ustedes que la frecuencia para el observador B disminuye y noten aquí que la longitud de onda es más amplia en este dibujo. Entonces, F', que es la longitud de onda para el espectador B, es igual a la velocidad entre la velocidad del sonido, en este caso, ¿sí? Entre la velocidad del sonido más la velocidad del origen, la velocidad de la ambulancia, ¿sí? Por la frecuencia. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la expresión para nuestro observador B y la expresión para nuestra observadora A? Únicamente el símbolo de la velocidad del origen o la velocidad de la ambulancia, ¿sí? Cuando se aleja esta velocidad tiene un signo positivo y cuando se acerca esta velocidad tiene un signo negativo. Bien, entonces podemos generalizar esta expresión, ¿sí? Simplemente asignándole a la velocidad del origen o la velocidad de la ambulancia un símbolo, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de decir. Bien, ahora vamos al tercer caso, a la tercera situación. La ambulancia se está moviendo y nosotros también nos estamos moviendo. Bien, esta situación obviamente parece ser más compleja, pero todo lo que necesitamos es combinar los dos casos anteriores. El caso donde nosotros como observadores nos estamos desplazando y el caso en el que la fuente de sonido, la ambulancia, se está desplazando, ¿sí? Entonces, nosotros vamos en un vehículo, la ambulancia es otro vehículo, los dos nos estamos desplazando y nos interesa construir una expresión para la frecuencia. Entonces, combinamos las expresiones anteriores, asignamos el signo adecuado a la velocidad. En este caso vamos a asignar la velocidad del observador y vamos a asignar el símbolo adecuado a la velocidad del origen, en este caso la velocidad de la ambulancia. Entonces vamos a tener que la expresión general para la frecuencia es la velocidad a la cual se mueven las ondas más la velocidad del observador dividida entre la velocidad a la cual viajan las ondas menos la velocidad del origen de las ondas, esto multiplicado por la frecuencia. ¿De acuerdo? Si esta expresión te parece interesante, recomiendo ver el siguiente video donde vamos a resolver algunos ejemplos que emplean esta expresión que nosotros acabamos de construir. Por supuesto, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.